Buenos días, a continuación vamos a ver el capítulo número 7 de potencia eléctrica del tema de corriente continua. Bien, eh, bueno, vamos a hablar sobre las potencias desde el punto de vista eléctrico. Bueno, potencia se define matemáticamente como la cantidad de energía que se ha realizado por unidad de tiempo. Bueno, aquí tenemos conceptos que aparentemente comprendemos o conocemos porque manejamos habitualmente, pero en la práctica muchas veces dan lugar a confusión. Tenemos el primer concepto que es la energía. La energía básicamente se puede entender como la energía que acumula un cuerpo y que se puede almacenar en forma de, bueno, en forma de la que tiene una batería eléctrica, por ejemplo, tiene energía acumulada. O puede ser, por ejemplo, cuando tenemos, pues, no sé, por ejemplo, un cubo de agua que está en lo alto de un edificio, pues ahí tenemos acumulado energía en forma de energía potencial. Por ejemplo, un coche que va a 120 kilómetros por hora, pues tiene energía en forma de energía cinética. Bueno, todo esto son formas de energía. Hablamos de energía mecánica, lumínica, acústica, calorífica, eléctrica, son formas de energía lo que se tienen acumulados. Pero también hablamos de energía cuando se transforma. Entonces, por ejemplo, una lámpara, una bombilla, lo que está haciendo es coger energía eléctrica y convertirla en energía lumínica. La energía de una lámpara no hay acumulación de energía, pero sí que hay transformación de energía debido a la circulación de electrones. Entonces, a veces da lugar a error hablar de energía acumulada o de energía transformada. Por otro lado, el tema de la potencia también da lugar a error porque a veces confundimos potencia y energía. Por ejemplo, una lámpara hablamos de que puede tener una potencia de 100 vatios o de 60 vatios, que como hemos visto en los montajes, corresponde con la cantidad de luz que disipa o que produce. Pero la energía, a fin de cuentas, viene, o sea, viene a comprender un concepto que es eh, el tiempo que está encendida la bombilla multiplicado por la potencia que es capaz de disipar. En ambos casos se da un concepto de energía. Entonces, la potencia, bueno, relaciona la energía con el tiempo. Bueno, hasta aquí un poco conceptos teóricos de lo que es la potencia y la energía y que da lugar a error, a ver si conseguimos no confundirnos a partir de ahora. Pero bueno, vamos a ver desde el punto de vista eléctrico cómo se trata la energía. Bueno, hasta ahora hemos hablado de un concepto que es el potencial o el voltaje o la diferencia de potencial o la tensión. La verdad es que de forma bastante alegre, sin haberlo especificado bastante bien, hemos entendido que el voltaje de alguna forma era eh, una, una propiedad que tenía o un estado en el que se encontraban los electrones o las cargas cuando tenían fuerza para luego producir energía, pero en la práctica pues no lo hemos definido del todo correctamente. Entonces, bueno, voltaje se define como el trabajo que cuesta o la energía que cuesta desplazar una carga de un punto con un potencial a otro. Esto significa que la energía que hay que utilizar para desplazar una carga, por ejemplo en este caso una carga positiva del terminal positivo al terminal negativo de una pila, ¿bien? Hay que multiplicar entonces la carga o la cantidad de carga que quiero transportar multiplicado por la diferencia de potencial que tiene la pila. Es decir, por ejemplo, una pila que tenga 24 voltios, pues habrá que multiplicar el número de cargas por esos 24 voltios. Esto es importante porque lo que me está diciendo es que es independiente del camino que realicemos para transportar la carga de un lado al otro de la pila. Da igual que el camino sea más largo o más corto, de más vueltas o menos, a fin de cuentas lo único importante es el estado inicial, es decir, tenía 24 voltios y cuando ha llegado a la pila ha perdido esos 24 voltios por el camino. En este caso ha disipado energía. Una forma, yo creo, de entender el voltaje y la energía es con un ejemplo de la energía potencial. Aquí tenemos un edificio de varias alturas, que tiene una altura determinada. Por ejemplo, tenemos un edificio que tiene una altura de 30 metros. Y tenemos pues un cubo de agua, por ejemplo, que tenemos que o bien subirlo hasta la azotea o bien bajarlo. Bueno, pues la energía potencial, de alguna forma, entendemos como que cuando el cubo de agua está arriba, tiene energía acumulada en forma de energía potencial gravitatoria, de forma que cuando lo lancemos por el borde del edificio, pues será capaz de aprovechar o de convertir esa energía en forma de movimiento o si lo frenamos en forma de calor o de luz o de lo que sea. Y viceversa, para llegar de esta posición a esta,
habrá que aplicar energía. Entonces, al descender, tenemos que el proceso desprende energía y para subir el proceso tiene que absorber energía. Algo parecido ocurre con las cargas del lado positivo al negativo. Esto sería como si estuviéramos en el lado positivo y aquí en el lado negativo. Aquí hay más potencial o más altura y aquí hay menos potencial o menos altura. De hecho, la relación sería equivalente, la energía gravitatoria sería peso, que es el equivalente a la carga o la cantidad de masa o o sea, el tamaño de lo que queremos mover, y la altura sería equivalente al potencial. Yo creo que con esto se entiende un poco mejor el concepto de potencial. Bueno, dicho esto, ya podemos intentar aplicar las fórmulas de potencia. Entonces, bueno, afortunadamente, cuando nosotros calculamos la potencia que se disipa o que se consume o que produce o que transforma cualquier componente eléctrico, bueno, sustituimos la energía por carga por voltaje partido tiempo y bueno, juntando la carga con el tiempo tenemos que la potencia eléctrica depende de la intensidad que circula y el voltaje. ¿Este voltaje qué significa? Bueno, vamos a intentar entenderlo. Aquí tenemos una resistencia. Aquí tenemos que en un lado de la resistencia vamos a poner que hay 0 voltios, en otro lado de la resistencia vamos a poner que hay 100 voltios, es decir, este es el terminal positivo y este es el terminal negativo. Bueno, pues si la corriente circula del positivo al negativo, significa que los electrones que están aquí van a desprender una potencia igual a la intensidad por esos 100 voltios de diferencia de potencial entre un lado y el otro. Entonces, la energía será positiva. Es decir, que estaremos produciendo calor o produciendo movimiento si es un motor o produciendo luz si es una bombilla. En cambio, si la energía circula en sentido contrario, lo que tendremos es que pues, el dispositivo está aportando energía a los electrones para circular en sentido contrario. Es decir, los electrones por sí solos, las cargas irán del positivo al negativo, pero para que circulen en sentido contrario necesitamos ser empujadas. Bueno, esto es lo que ocurre en el caso, por ejemplo, de una batería. Aquí tenemos el terminal positivo y el negativo, y la corriente va del negativo al positivo. ¿Por qué? Porque necesita aportar una cantidad de energía. ¿Cómo se calcula esta diferencia o esta energía aportada? Pues lo mismo, multiplicamos la intensidad de corriente. Cuanta más corriente pase, mayor potencia o mayor energía tenemos que aplicar, y la diferencia potencial es qué diferencia de altura o diferencia de potencial existe en ambos terminales. Y con eso tendríamos la potencia que absorbe el dispositivo. Bueno, nada, con esto ya tendremos la ecuación, o una de las ecuaciones más importantes de electricidad junto con la ley de Ohm. Si tenemos claro estas dos leyes, V igual a I por R y P igual a V por I, tendremos ya resuelto la mayoría de los ejercicios de electricidad. Bueno, si estas dos ecuaciones las juntamos, podemos llegar a una que también es bastante interesante, que dice que P igual a I cuadrado por R. Realmente no hace falta utilizarla si podemos aplicar estas dos. Y también la otra ecuación que podemos gastar es V cuadrado partido R, que también es consecuencia de estas dos. Esto lo que viene a decir es que en el caso de que tengamos una resistencia, la intensidad, la potencia disipada depende del cuadrado de la intensidad o del cuadrado del voltaje, según veamos. Bueno, ahora lo veremos con algún ejercicio para entenderlo mejor. El ejercicio número 1 dice una batería de 24 voltios genera una corriente de 4 amperios. ¿Qué potencia eléctrica está generando? Bueno, en este caso, si la diferencia potencial es 24 voltios y la intensidad que circula son 4 amperios, multiplicamos V por I y sale 96 vatios. En este caso es potencia generada, potencia que se le da a las cargas o a los electrones. Estos electrones tendrán carga suficiente para desplazarse por el circuito y aportar energía a la resistencia o a las bombillas para que ellos produzcan luz o calor. Ejercicio número 2. Por una resistencia de 500 ohmios circula una corriente de 4 amperios. Bueno, este es el caso que acabamos de ver. Tenemos dos formas de resolverlo. La primera sería, primero, a partir de la intensidad y la resistencia, calculamos el voltaje. V igual a I por R sale 2000 voltios. Y una vez tenemos el voltaje y la intensidad, multiplicamos y me sale 2000 por 4, 8000 vatios o 8 kilovatios. Pero todo esto dos fórmulas se pueden aplicar de un solo paso con la fórmula P igual a I cuadrado por R, que sale
4 al cuadrado por 500, 8000 vatios. Lo que quiere decir con esto es que la potencia disipada depende del cuadrado de la intensidad. Es decir, si la resistencia, perdón, si la intensidad que tenemos aquí de 4 amperios aumentara al doble, es decir, aumentara a 8 amperios, como la fórmula lo que me dice es I cuadrado por R, la potencia no va a aumentar al doble, sino que va a aumentar al doble al cuadrado, es decir, va a aumentar 4 veces más. Entonces multiplicamos 8 por 8, 16 por 500 y me sale 32.000 vatios, bueno, aquí sería 8 kilovatios de forma más elegante, y sube a 32 kilovatios. Esto es importante porque cuando subimos la intensidad no aumenta de forma lineal sino de forma cuadrática. Y lo mismo con el voltaje. A una lámpara que le ponemos, en vez de 220 voltios, le ponemos 440, la potencia disipada es no el doble sino 4 veces más. Y con eso tenemos el tema de las potencias.